pues el sexenio de Salinas definitivamente fue un sexenio muy atropellado, muy difícil. Y lo único que yo diría que lo más relevante que sucedió en el país, para bien a lo mejor, sería el Tratado de Libre Comercio. Sin duda, sería injusto no mencionarlo y reconocerlo. Pero de ahí en fuera, matanzas, creció la desigualdad, yo diría que es el padre de la desigualdad, creció absolutamente el abuso de poder, el abuso de autoridad, se empezó a volver un país muchísimo sin ley, donde pareciera que solo el poder mandaba la ley y no realmente orgánicamente como debía de ser. Bueno, pues también tristemente la muerte de Luis Donaldo Colosio, que vino a darle alcuaz a todo, las rencillas de alguna manera que había muy fuertes con Camacho Solís, y que en paz descanse Luis Donaldo Colosio. Nunca realmente sabremos qué pasó, aunque nos digan muchísimas teorías, aunque nos platiquen muchísimas cosas, sabemos perfectamente bien que la verdad histórica será difícil de saber. ¿Por qué? Porque había muchas razones para desaparecer a Luis Donaldo Colosio. Las razones principales es que buscaba justicia para el pueblo, que buscaba una manera distinta como se había gestionado en el PRI anteriormente, que buscaba no hacer compadrazgo con nadie, que no le gustaba hacer quedar bien de nadie, y que de alguna manera en ese discurso en el Monumento a la Revolución, que yo creo que fue un parteaguas muy importante, pues como que marcó distancia con Salinas de Gortari, ¿no? En el momento en el que decía él que él veía un México pobre, un México con hambre, un México con mucha desigualdad, y que realmente él quería hacer algo por México. Y yo creo que esa sería la bomba detonante, ¿no? En el cual, pues, a quien de alguna manera lo había apadrinado y había sido su amigo, había terminado de alguna manera diciendo, oye, pues no, es que tu gestión es un desastre y México es un desastre, y yo vengo aquí a no comulgar con tus ideas y realmente darle un lugar al pueblo. Y entonces, pues automáticamente era el anuncio de voy a atropellar muchos intereses de poderosos, y pues yo creo que de ahí vino la idea de desaparecerlo. Nunca sabremos quién lo hizo. Ojalá algún día sí, pero bueno, pues ahí están las opciones. Y luego también pues la muerte de Ruiz Massieu, que definitivamente fue un nuevo escándalo en el país, y donde realmente ya la desestabilización social, yo diría, económica, ya era grave. Y para colmos, luego también el tema, con justa razón, del ejército zapatista, que pues de alguna manera está ya en conflicto, ¿no? Ya en los finales del sexenio de Salinas, lo cual pues también le trajo a México muchísima desestabilización. No podemos dejar de hablar de todas las privatizaciones que hizo a diestra y siniestra. No podemos dejar de hablar de algo. Les voy a dar un dato curioso que yo creo que muchos de ustedes no saben. Por ahí del 88, la revista Forbes decidió empezar a publicar la lista de los más ricos del mundo. Y en ellos solamente aparecía un solo mexicano en esta lista, ¿no? Mundial. ¿Cómo se pueden ustedes imaginar que en un sexenio donde terminó con tanta crisis, donde las reservas del país al final del sexenio prácticamente se veían diluidas, donde finalmente ya la bomba de crédito, de acceso al crédito que había generado Salinas, se había reventado, y empezaba este momento tan difícil al final del sexenio, donde al momento que platiquemos de Cedillo, veremos cómo heredó el país, difícilmente en este famoso error de diciembre. Pero hablando de la parte del por qué digo el padre de las desigualdades, porque si en el 88 había en la lista de Forbes vamos a decir, billonario en esa lista, mexicano, que era el señor Garza Sada, ¿por qué de pronto, yo les pregunto, cuando termine el sexenio, hay 24 mexicanos en esa lista? O sea, ¿qué tuvo que suceder? O sea, ¿qué pasó para que, siendo que el sexenio estaba terminando tan mal macroeconómicamente en el país, qué había sucedido? Pues claro, les vuelvo a repetir, se manejó muchísimo temas de disfraz con este programa de solidaridad, en el cual se trataba de decir que se buscaba darles mejores opciones y mejor calidad de vida a la gente que más necesitaba,
pero pues por el otro lado se hacían jugosos negocios y pues mucha gente logró hacer muchísimo dinero, ¿no? Y fue cuando México tiene un boom de millonarios. Y el problema en el país y en ningún país será que haya boom de millonarios, porque bueno, pues a quien le va bien y lo hace bien y lo trabaja bien y finalmente es un empresario socialmente responsable y brinda hasta bienestar a su población, pues bravo, hay que aplaudirlo y que en todos los países siga habiendo gente que le puede ir así de bien, pero siempre acompañado del bienestar de los demás. El tema es que cómo ustedes responden que en un país que había tantos conflictos económicos y sociales, pero hablemos en la parte económica, pues de pronto, de uno en el 88 que empezaba el sexenio, al 94 ya había 24. Pues nada más alguien pregúntaselo y explíqueselo y díganme si no fue el padre de la desigualdad. Pues claro que sí, él a final de cuentas el dinero lo movía y puedo decirles que es un hombre brillante porque pues todavía vive, porque tonto no es, pero siempre les he dicho que hay gente que es abusada y hay gente que es abusiva. Los dos pueden ser inteligentes, solo que uno tiene una connotación positiva y el otro tiene una connotación negativa. Así que hay que buscar tener líderes de alguna manera abusados, inteligentes, pero no abusivos. Y bueno, pues Salinas de alguna manera le entrega el poder a Cedillo con una votación apabullante de 49%. Cedillo tuvo aproximadamente 49% de aceptación o de votos. Y lo que les puedo platicar es que Cedillo no era una persona muy experimentada en la parte política, pero sí era muy experimentado en la parte económica. Bueno, su mero mole o su fortaleza era la parte económica. Si se ponen a ver su trayectoria, un señor que participó muy activamente en todo lo que era temas económicos y también estuvo en la Secretaría de Educación Pública y sí tenía un gran, vamos a decir, expertise en esa parte económica. Pero ¿qué creen? Bueno, pues le heredan vamos a decir, el país, ya toma Cedillo pues, puesto que no estaba destinado para él, obviamente, podríamos pensarlo así, pues el deber ser era que Luis Donaldo Colosio hubiese sido el presidente. Pues bueno, pues Cedillo prácticamente en un afán de dedazo, llega ahí, ¿y qué creen? Bueno, pues el país prácticamente se quedó sin nada de reservas, porque verdaderamente Salinas lo dejó muy mal, después de que traía muchas reservas, ¿eh? O sea, para que vean nada más ustedes la situación. Y entonces Cedillo, al heredarlo ya con muy pocas reservas, empieza con una desesperación, se le empieza a venir de alguna manera el tema de las presiones económicas y comete un grave error. Claro que viene derivado del tema de Salinas. Salinas se lo hereda, pero Cedillo no supo en su quizás incapacidad política y capacidad económica, empezó a sondear que quería devaluar y que quería devaluar y que quería devaluar. ¿Qué pasó? Que las grandes cúpulas económicas se enteraron de que quería devaluar y los grandes empresarios y gente que tenía mucho dinero aprovechó el vamos a decir el momento de que se había filtrado la información y se dedicaron a vender a pesos y a comprar dólares a lo idiota y generaron una mega devaluación incontrolable, incontenible y si hay que decirlo, siempre por el afán de ambición. Porque si estos mexicanos responsables no hubiesen, así les hubieran pasado el tip y se hubiera filtrado desgraciadamente esta información, agarrado y cambiado la cantidad de pesos que cambiaron vorazmente, no hubiera pasado esta crisis cambiaria tan grande, pero tan grande, que llevó a México a prácticamente, pues podríamos decir, una quiebra durísima en el 94 y 95. Y bueno, pues así, tratando de sacarlo adelante y sacarlo adelante, hay que reconocer que el presidente Bill Clinton fue uno de los que ayudó a México. Y sí, claro, no hay ayuda sin nada a cambio, pero sí tuvo la buena voluntad y generó un fondo para la estabilización, así se llamaba, de la crisis cambiaria para México.
y logró juntar en ese fondo, convocando 50 billones de dólares. 50 billones de dólares que fueron de alguna manera prestados a México con garantías obviamente de papeles de Pemex. Y bueno, pues Cedillo así empezó a tratar de sacar adelante el país, pero tenía otro problema. Los bancos mexicanos estaban completamente quebrados y como saben la banca ya no era nacional, era una banca privada. Y bueno, pues los privados fueron y le dijeron a Cedillo, pues la gente no está pagando sus créditos, estamos completamente endeudados, la gente obviamente no tiene ahorros y nadie paga los créditos y estamos en la quiebra. Y entonces Cedillo, en un afán de querer, podría ser, en una intención positiva de querer salvar a la banca, pues desgraciadamente le salió todo mal y fue como sale el Fobaproa, que todos le hemos llamado el Fobarroba, o por lo menos yo le llamo así, el Fobarroba. Porque definitivamente, si la intención era fondear a los bancos por medio de dinero público, endeudados, obviamente, hay que decirlo así, porque era buscar deuda, el país se endeudaba, le daba el dinero a los bancos y de alguna manera los bancos estabilizaban todo su fondeo y podían seguir operando, porque si no, pues iban a la quiebra total. ¿Qué pasa? Que los bancos y los banqueros, malamente, en una acción, yo diría antipatriota, cuando les dan el dinero y les prestan, pues ustedes pónganse a pensar cuando una empresa está quebrada, pues obviamente no hay EBITDA, no hay nada, el valor de la empresa, pues es nada, prácticamente, y si los activos ya están comprometidos en una empresa, peor aún, ¿no? Y si los pasivos son grandísimos, bueno, peor aún, entonces lo que hay que decir es, estaba en una crisis los bancos, muy fuerte. Pero ¿qué hacen los bancos? Pues los fondean, le vuelven a dar valor a sus bancos y en una acción completamente, yo diría, injusta, porque nos quedamos con la deuda como país, fueron y le vendieron los bancos a los extranjeros. Y ellos obviamente los vendieron muy bien porque el banco ya tenía fondeo, el banco ya estaba sano y los números del banco eran más fáciles que te los compraran de afuera en un gran precio porque ya podías vender. En inglés se llama times evita. ¿Cuántas veces evita vas a vender tú, tu compañía o tu banco o lo que sea? O sea, el valor de la compañía, vamos a decir. Entonces, ya al momento que tenían fondeos y los bancos no estaban quebrados por toda esa inyección que les dio el gobierno a causa de préstamos y a causa de dejar a toda la población endeudada, porque vamos a seguir hasta, yo creo que hasta que yo muera y muchos mueran, vamos a seguir endeudados y pagando, valga la redundancia, esta deuda, pues los banqueros quedaron putrimillonarios, porque les pagaron como si su banco valía muchísimo, se embolsaron la lana y encima le dejaron a los extranjeros los bancos. Y realmente, ¿qué pasó? Si se ponen a verlo fríamente, pues estos banqueros se llevaron el dinero que había pedido prestado el país y endeudado el país, se lo llevaron y se lo embolsaron porque a ellos los bancos extranjeros les pagaron sus bancos. Entonces, pues todo era utilidad. Y bueno, de ahí se vino todo el escándalo, persecuciones a ciertos banqueros, que ya lo sabemos a quiénes fueron, que tuvieron que emigrar del país, que, bueno, una locura, que a final de cuentas es muy triste y sí hay que reconocerlo, porque el país hoy está endeudado no por salvar la banca, sino por salvar la banca en un fobarroba que a final de cuentas en una triquiñuela los banqueros privados vendieron los bancos a los extranjeros y se embolsaron todo ese dinero. Es una cosa muy injusta porque no tendría por qué el país haberse quedado endeudado por darle dinero en los bolsillos a esos banqueros. Y ustedes dirían, bueno, pero el presidente que, yo les diría, en un afán verdaderamente objetivo, no sé qué tanto el presidente midió que iba a suceder esto, el presidente Cedillo. Porque casualmente es de los presidentes que no tuvo escándalos de que hubiera amasado una fortuna billonaria como a lo mejor Salinas o como a lo mejor otros presidentes. Yo no sé si verdaderamente le dieron la cara de, ya no quiero decir, o fue una combinación de cosas. Creo que esa parte histórica, de verdad histórica, todavía nos falta saberla, pero lo que es un hecho es que los que quedaron putrimillonarios fueron estos extranjeros. Y que de alguna manera también la banca se volvió muy extranjera, ¿no? En México. Esa sería la otra.
Y bueno, pues hay que reconocerle a Cedillo que por ahí del 97 se veían ya señales de una recuperación un poco mejor económica después de cómo le habían dejado el país. Y bueno, pues así continuó y continuó. Hay que decir que Cedillo fue el padre, podríamos llamarle, que hizo que vamos a decir que el aparato judicial tuviera su independencia, ¿no? Y que el poder judicial ya fuera independiente. Esta es una de las grandes iniciativas de Ernesto Cedillo, donde le dio un lugar al Poder Judicial y donde ya le cortó el cordón umbilical o intentó cortarle el cordón umbilical de la presidencia hacia el Poder Judicial. Y bueno, pues esa es por supuesto que es un parteaguas en el país. Y la otra que podríamos decir de Cedillo, para que vean que hay cosas, casi no se habla de él, porque normalmente se habla de los que hicieron las cosas más malas, y en el caso de Cedillo, de lo más relevante que se habla de él, es del Fobarroba, ¿no? Esa podríamos decir que es como la etiqueta que lo juzga o lo señala en su sexenio. Pero sí también fue el padre que le dio, vamos a decir, impulso y dignidad a la democracia moderna, en el sentido que aceptó que otro partido tomara el poder en el año 2000. No hay que olvidar que en Cedillo también tuvo dos grandes problemas y que tristemente y que sangraron a México, que fue tanto Acteal como Aguas Blancas, porque eso también lo tiene señalado en su sexenio y nunca se borrará. La gran matanza de Acteal y la gran matanza de Aguas Blancas. Casualmente pareciera un sexenio de matanzas hacia indígenas. ¿Por qué? Y hacia campesinos. ¿Por qué? Porque fueron dos crueles matanzas que atacaron campesinos e indígenas, lo cual también nos encantaría algún día saber la verdad histórica. Les digo, tenemos muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no nos han logrado como desmenuzar y que los mexicanos quisiéramos saber. Y bueno, pues entonces es como se da la transición ya avanzando hacia Cedillo en el año 2000, pues tenemos de alguna manera que contiende un hombre con el PAN, con el Partido Acción Nacional, pero ¿qué creen? Fox no era querido por muchas cúpulas en el PAN, no era bien visto por Castillo Peraza, no era bien visto por Calderón, no era bien visto inclusive les podría decir que no era bien visto por los que realmente tenían demasiadas décadas en el PAN, pero que aparte tenían mucho arraigo. Pero Fox tenía una gran fuerza, que era su poder de marketing. Yo no sé si a final de cuentas, por haber trabajado tanto tiempo en la Coca-Cola y otras cosas, sabía perfectamente bien cómo venderse y sabía perfectamente bien cómo crear polémica. Y lo lograba tan bien que llamaba la atención de todo mundo. Y entonces, pues Cedillo prácticamente, yo no sé si Cedillo tenía como mucho, a veces me quedo pensando, ¿eh? Acuérdense que yo analizo mucho, a mí no me gusta prácticamente, cuando les platico de análisis, no me gusta estar ahí, por eso no leo, por eso no nada, porque creo que hay que irse al análisis para entender muchas cosas y de ahí salen muchas verdades. Yo creo que Cedillo llegó a ser como el incómodo del PRI. Yo creo que Cedillo, aunque llegó por el PRI, no quería mucho al PRI y no estaba de acuerdo en muchas cosas del PRI. Entonces también como que él mismo, pues le abrió la puerta a Fox y se la abrió en grande, ¿no? Porque pues de alguna manera quería que ganara y quería, pues, yo creo que quería ya como decirle al PRI, ahí tienen la suya y ahora sí ahí va.